Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Ciutat de Mallorca, año 1866. Tras superar la peor epidemia de cólera de su historia, los palmesanos se preparan para celebrar el carnaval cuando un brutal asesinato los sumirá de nuevo en el desconcierto y el pánico. Bajo esta premisa, nuestro amigo Toni Montserrat nos propone esta aventura, esta novela, que lleva por título Mala Mar, editada por Plaza y Janés. Toni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muy agradecido, feliz de estar aquí contigo. Otro año más. Yo cuando Pepa me dijo, Toni, sí, hombre, claro. Y además me acuerdo perfectamente, hablamos de música, hablamos de muchísimas cosas. Seguramente. Y por supuesto hablamos de tu primera novela, que Ibiza, y ahora Mallorca. Sí, señor, sí, señor. Y la próxima Menorca. Estamos ya también... ¿Ya estamos ahí? Documentándonos, claro, claro. Bueno, Mala Mar, ¿cómo va? Bien, la verdad que bien. Mira, la he escrito bastante rápido en comparación con Isla Negra. Isla Negra, me acuerdo que nos dijiste que te había costado años escribirla. Sí, había estado 6 años trabajando en el libro, obviamente con un año sin tocar el manuscrito, luego a ratos, porque obviamente pues no me dedicaba a esto. Por tanto, sí que fueron 6 años desde que la empecé hasta que se publicó, pero la realidad es que tiempo trabajado pues no fue tanto, ¿no? En el caso de Mala Mar ha sido concentrar todo el trabajo, aquí sí que sí, en 7 meses intensos, la verdad, de documentación y luego pues de escritura y revisión, por supuesto. Algo habré aprendido de la escritura del primer libro, sobre todo de la revisión de Isla Negra, que fue la verdad que muy instructiva, porque de la mano del editor, ¿sabes? Pues fui entendiendo muy bien la dinámica de escritura. O sea, yo creo que Isla Negra la escribí pues por instinto, luego digamos que entre comillas aprendí a escribir con la revisión, ¿no? Entonces creo que la escritura de Mala Mar ha sido mucho más eficiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Varias cosas que quería comentarte. Uno, que sepáis, amigos, que Toni en la Feria del Libro de Ibiza lo ha petado. Además, por una unanimidad de las casetas que habían allí. Sí, la verdad que sí. O sea, fue como... Profeta en tu tierra, eso para empezar. Bueno, sí. Pues es que no lo puedo negar. O sea, la verdad es que la acogida de los ibicencos, de los lectores ibicencos, fue impresionante. Todo el año, es decir, durante el verano, la lectura del libro en verano fue algo impresionante. O sea, todo el mundo se volcó con la lectura del libro y la verdad es que creo que gustó mucho el descubrir esta Ibiza desconocida, ¿no? Esta Ibiza de mediados del siglo XIX que los ibicencos, estamos hablando de ellos, ¿no? Pues habían oído un poco hablar de sus abuelos, porque lo cierto es que de 1860 a 1930 o 40 la isla había cambiado poco, ¿no? Entonces esa isla de la que hablaban los abuelos, mucho más tradicional que la actual, pues para los ibicencos fue una sorpresa sumergirse en esa realidad, ¿no? Y fue como muy bien acogido. Lo que me sorprendió fue que 9 meses después de haberse publicado el libro, en Sant Jordi fuera un boom, la verdad que sí, o sea, como es un poco lo que comentas. Entonces, Isla Negra, Mala Mar, declaraciones de Toni Montserrat. No creo que pueda vivir de escribir libros. ¿Te lo empiezas a creer? A ver. Claro. No. O sea, vivir. O sea, es que una cosa es que me crea que el libro pueda gustar a la gente, que la verdad es que por suerte sí que está pasando. Espero que con Mala Mar también suceda. Otra cosa es vivir de la literatura. La verdad es que, para empezar, tengo 3 hijos que comen mucho, están estudiando fuera de casa, entonces es complicado. Vivir de la literatura es muy difícil. No digo que sea imposible, por supuesto, los grandes escritores, los grandes nombres, que tienen unas cifras de venta que, por supuesto, hacen sonrojar las mías, pues ellos sí que pueden vivir de esto, por supuesto. Pero un escritor pequeño como yo, humilde, no. Pequeño, humilde. Estamos planteando. Bueno, pues tu nueva novela, algunos de los comentarios que hay. Brillante. 2 días me ha durado, le tenía ganas, me gustó mucho el libro anterior y este lo supera con creces. La trama te mantiene pegado a las páginas y quieres saber más. Adictiva, una novela que engancha de principio a fin.
ritmo increciendo hasta llegar a un final sorprendente. La recomiendo. La verdad es que los lectores que están leyendo Malamar, la verdad es que les está gustando. Y no sé si decir que me gusta o no, supongo que sí, pero les gusta más que Isla Negra incluso. Y no sé, o sea, en parte me alegra, por supuesto, porque al final ves que el segundo hijo pues tiene una buena acogida. Pero bueno, o sea, es que Isla Negra, ¿sabes? O sea, con tanto tiempo y demás, era como mi ojito derecho. Oye, claro, quien nos esté escuchando dirá, qué compadreo, es que tengo reciente la entrevista de Isla Negra. Ajá. Y claro, al empezar a indagar digo, coño, si los personajes son los mismos. Efectivamente, algunos, no todos, pero sí que repiten los principales, que la verdad es que es otra cosa que destacan los lectores, ¿no? Que ya están leyendo o que han leído Malamar, que es el reencontrarse con estos personajes que en Isla Negra la verdad es que les gustaron, ¿no? Entonces, sí, o sea, tenemos personajes que repiten, tenemos personajes nuevos, que son de la tierra, que son mallorquines, que vienen de la inclusa, que son niños hechos a sí mismos. Uno es ya periodista, no es un niño, el otro sí que lo es, que es un poco su ayudante, el que le ayuda a recopilar información sobre esta Mallorca, ¿no? Que es una Mallorca muy diferente, ¿no? Estamos hablando de que toda la ciudad de Palma vivía dentro de las murallas de la ciudad, 6 kilómetros de murallas, 50.000 personas, terminaban de pasar una epidemia de cólera brutal, había habido 2.000 muertos, y ese es el contexto en el que aparece este muerto, ¿no? Un cadáver que aparece en un balneario a los pies de la muralla en el muelle de Palma. Tony, ¿por qué te has ido a esa época, concretamente? ¿Siglo XIX, Mallorca? Mira, es una continuación de Isla Negra. Isla Negra es en 1864, este es 1866. La pregunta iría dirigida entonces a por qué Isla Negra se ubica en 1864, porque descubrí en un artículo de prensa de Diario de Ibiza que habían asesinado al cura, al párroco de la iglesia rural de Sant Jordi y a su criado. Entonces me pareció que era una historia muy interesante para contar, por un lado porque era un crimen real que me interesaba, es decir, Isla Negra está inspirado en un crimen real. Después, era un crimen que no se había resuelto, lo que daba pie a crear una historia de ficción en el punto en el que las investigaciones reales habían terminado. Y en tercer lugar, porque me permitía estudiar, investigar y también, derivado de esto, transmitir cómo era una Ibiza que era totalmente desconocida, ¿no? Para mí el primero, o sea, porque yo era el primero que desconocía la realidad de la isla en aquella época. Entonces, con el caso de Malamar fue simplemente dar continuidad a los protagonistas, por eso la ubiqué 2 años después. La de Menorca se ubicará con respecto a Malamar apenas unos meses después, será en verano del mismo 1866. Y bien, o sea, he de reconocer que me siento cómodo en este siglo XIX, en el final del reinado de Isabel II, empiezo ya a entender un poco más los problemas que había a nivel económico, a nivel social, a nivel político, todo este caldo que es un poco alrededor del que pasaban cosas, ¿no? Pasaban muchas cosas. ¿Estás enganchado a la escritura? Pues tengo que reconocerte que sí, así como de la misma manera que te reconozco que es muy difícil vivir de esto, tampoco es mi intención, ojo, pues he de reconocer que sí, que estoy enganchado, he descubierto una pasión. También es obvio que cuando uno, el que sea, hace algo que gusta a la gente, eso te anima a continuar, ¿no? O sea, es como que te infunde nuevas energías. Es mi caso. Es decir, no solo he descubierto algo que me gusta mucho, sino que al hecho de gustar a la gente hace que todavía pues me sienta más animado, ¿no? Es como una especie de círculo virtuoso. He leído al principio la sinopsis a grosso modo de la novela y se habla de una epidemia. Claro, nosotros hace 4 añitos tuvimos la epidemia. ¿Hay similitudes? ¿Te ha sido fácil escribirlo? ¿Te venían muchas cosas a la memoria de lo que acabamos de pasar hace escasamente 4 añitos? Lo cierto es que es inevitable pensarlo. De hecho, lo ubiqué en el 66 porque precisamente era 3 meses después de esta epidemia. Me interesaba también ubicarlo en un periodo de carnaval en el que hubiera máscaras, disfraces, gente escondida, ese misterio, ¿no? Esa intriga que hay detrás de los disfraces, me interesaba. Y respecto a tu pregunta, creo que sí, es obvio que hay ciertos paralelismos. La gente entró en pánico en esa época. Es cierto que habíamos tenido también otra epidemia de cólera en 1850, en los 50, otra en los 30. No había afectado en este caso a la ciudad de Palma, sí que a la isla de Mallorca, pero no a la ciudad.
En este caso sí que por una serie de discrepancias políticas entre el gobernador recién llegado y el alcalde, se generó un poco una mala gestión por culpa del gobernador, hay que reconocer, y eso provocó que el cólera entrara de lleno en la ciudad, se generara el pánico, la gente huyera dejando a familiares abandonados, moribundos, pero también de la misma manera que se generan situaciones de máxima vileza, también de máxima heroicidad, ¿no? Entonces había gente que trepaba por los balcones a para ver si había alguien, encontraba moribundos y al final se podían salvar gracias a estos actos heroicos, ¿no? Bien, pues es una época que sí, que tiene algún paralelismo con lo que fue pues nuestro coronavirus, pero bueno, eran los albores de a nivel científico, o sea, se empezaba a estudiar cómo había que afrontar una epidemia desde un punto de vista científico, ¿no? Tony, para quien nos esté escuchando, y hombre, si es el autor de Isla Negra, ¿qué le prometes que va a encontrar en Malamar? Bien, o sea, en Malamar creo que van a encontrar una trama que es quizás incluso un punto más adictiva que la de Isla Negra, o por lo menos no es menos adictiva. Quizá el ritmo es algo más rápido, es una historia más dura, hay que reconocerlo. Hay más sangre en el sentido de que en Isla Negra por ejemplo, no se describía cómo era el cadáver, por la sencilla razón de que cuando llega el investigador ya lleva un mes largo enterrado, ¿no? Entonces no hay ningún cadáver que describir. En este caso sí, hay un cadáver reciente, ha sido asesinado de una manera brutal. Entonces hay que describirle al lector. La portada del libro canta por soleares, ¿eh? Bueno, hay un cepo ensangrentado. Hay que leer para entender, claro, para entender la simbología, ¿no? También en Isla Negra había una cruz que eran 2 clavos oxidados y también sangrando. En ese caso podemos decir que la simbología era que mataban a un cura, a un religioso. En este caso, bueno, pues habrá que leer. Hay que leer. Toñi, que se nos echa el tiempo encima. Yo te doy las gracias por favor, por ti, tu visita. El año que viene te espero para hablar de Menorca. El año que viene vamos a Menorca, sí, Oye, señor. ¿y la música cómo va? ¿O ya está aparcada? Ya, nada. La música no, o sea, reconozco que la tengo bastante aparcada. También la pintura está bastante aparcada. El y diseño ahora... y... El diseño también. Joder. Sí que, no, o sea, es que hay ¿Ves tú? Escritor de éxito. Si esto tiene... Es que vas encaminado. Tony Juan. Acá Tony Montserrat, que dicen ahora, ¿no? Sí, señor. Bueno, es el mal nom, ¿no? Es el mal nom. Que te vaya muy bien, amigo. Muchas gracias. Mereces lo mejor que te pase. Un placer estar aquí contigo. Un abrazo el que muy viene. grande. Igualmente. Eso espero. Igualmente. Antes de... Pues me lo cencerro ya, Ian, que nos vamos. Pues que ha sido un auténtico placer. Nos despedimos con Tony Montserrat, con su última novela editada por Plaza y Janés, Malamar, ambientada en Mallorca en 1866. Nosotros os emplazamos a mañana a las 12:05. Seremos ricos. Mira, ya que estamos, me falta un número. Tony, dime un número. Del 1 al 50. Del 1 al 50 al 48. Pues ala, ya tenemos la lista de números para... Si nos toca la lotería primitiva mañana, como tenemos el WhatsApp, te escribiré que te toca una porción. Dios. 56 millones de euros. Bueno. Ni tan mal. Bueno. Tú ves, siendo escritor, digo un número Y ya está. Y me he forrado. Forrado. Que Muchas nada. gracias. Espero tu WhatsApp. Aunque sea que no, pero bueno, que suele ser lo habitual. Pero un auténtico placer. Ian Ballester, Javi Raga y todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana, 12:05, una cita aquí en Radio Intereconomía Valencia. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Y si es esta casa, mejor que mejor. Hasta mañana.